es un instituto de derecho diocesano. Un instituto religioso sería, por ejemplo, las órdenes y congregaciones como los dominicos, los franciscanos, hermanos de la Salle, etc. Y de derecho diocesano quiere decir que si bien han sido constituidos por un obispo, no han tenido la autorización, no han recibido la autorización papal. Eso no hace que sean menos oficiales que otras órdenes y congregaciones, ni menos importantes, es otra categoría. A veces es temporal, hasta que recibe la autorización papal, y otras veces funcionan así a lo largo de su historia. Fue fundado por Fray José María del Jesús Crucificado el 11 de febrero de 1953 en Guadix. Y su misión es realizar la 7ª obra de misericordia, es decir, enterrar a los fallecidos, y la 14ª, que es rezar por los vivos y por los difuntos. Las obras de misericordia están recogidas en el libro de Tobías, que será muy importante a la hora de la fundación de los hermanos Fosores. Además, se ocupan del cuidado y custodia del cementerio. Por ahora se me escucha bien, ¿no? Al fondo, perfecto. Vale. Bien, ¿qué vamos a ver en esta conferencia? En esta conferencia vamos a hablar de forma general de varios aspectos de los hermanos Fosores, su formación, su expansión, varios aspectos de su historia, su vida cotidiana. Entonces, y hablaremos sobre algunas fundaciones concretas, algo en especial de Jerez, que por razones obvias es la que puede ser más interesante para esta conferencia, pero realmente no es posible dar una conferencia solamente de la comunidad de Jerez, ya que funcionan todas las comunidades de una manera similar, y lo que sí veremos son algunas peculiaridades que iremos viendo a lo largo de la conferencia, específicamente sobre Jerez, y veremos sus orígenes, por qué se marcharon, etc. Ahora vamos a ver algunas características generales que creo que es conveniente conocer antes de ir viendo estos distintos aspectos. En primer lugar, ¿dónde viven los hermanos Fosores? Pues en el cementerio, que siempre estos cementerios son municipales. No es un requisito, pero siempre ha sido así. O si no, en edificaciones anexas. Como ya hemos dicho, su misión es el enterramiento y la oración por los difuntos. Además, se dedican al cuidado del cementerio, de todas sus labores: limpieza, jardinería, administración, cierre y apertura del cementerio, etc. Todas estas funciones y sus condiciones de trabajo se regulan por medio de un convenio municipal que será el documento que regule la relación entre el ayuntamiento y los hermanos Fosores. En el caso concreto de Jerez, en el archivo municipal contamos tanto con el convenio original como todas las actualizaciones que se fueron realizando hasta el final. Es realmente muy excepcional que contemos con ese documento, ya que muchos de los convenios se han perdido o solo se conserva el primer original. Aquí se puede hacer realmente un estudio a lo largo del tiempo. Dentro de este convenio también se regula la contraprestación económica que reciben por estos trabajos y que permite subsistir tanto a cada comunidad como a la congregación en general. En cuanto al hábito, seguramente muchos de ustedes conozcan los Fosores y por tanto su hábito. Su hábito está formado por una túnica marrón que se inspira en la utilizada por los ermitaños del desierto de Nuestra Señora de Belén, que ya aparece ese nombre en el título y que veremos más adelante. Tienen también una capa con capucha blanca que se reserva para días solemnes y procesiones, y un escapulario. Aquí vemos un par de fotos. La de la izquierda es una foto de la comunidad de Pamplona en los años 70, entre las que podemos distinguir a este hombre, que es Fray José María, el fundador, y los vemos con sus túnicas marrones y sus capas blancas, que sería como la ropa de gala. Por otro lado, tenemos un Fosor en la actualidad, con lo que podemos definir el hábito de trabajo, que es su túnica marrón, con su cinturón de hebilla y sus zapatos, que es la que utilizan el día a día para todas sus labores de limpieza, trabajo de excavar las tumbas, etc. Otras características. Los Fosores se han extendido por España, solo están en España, en 7 comunidades: Guadix, Jerez de la Frontera, Huelva, Vitoria, Pamplona, Logroño y Felanix. Ya iremos a cada una de ellas con un poquito más de detalle más adelante. Uno de los hándicaps más importantes que ha tenido la congregación a lo largo de su historia es los pocos hermanos que han tenido. No tanto por la falta de vocaciones,
sino por la gran cantidad de novicios que no terminaban la formación, o incluso hermanos ya ordenados que se salían de la congregación. Esto se debía a la dureza del trabajo y de las labores, porque, como hemos visto, se dedican, entre otras cosas, a los enterramientos y a cavar las tumbas, a la limpieza. Cavar las tumbas ahora mismo se hace con maquinaria, en ese momento se hacía con pico y pala, entonces era un trabajo muy duro. Y como veremos más adelante, sobre todo en los primeros tiempos, las condiciones de vida también eran muy duras. Entonces, el pico del punto álgido lo tenemos en los años 60 con 40 hermanos, que si se fijan arriba, coincide con la década donde se realizan la mayoría de las fundaciones. Este pico rápidamente cae y, como veremos más adelante, se empiezan a cerrar fundaciones. Actualmente solo quedan 2 comunidades: Guadix, que es la casa madre, donde está el superior general y el convento, y Logroño. En total hay 6 hermanos, repartidos 3 en Guadix y 3 en Logroño. Además, hay 2 novicios ahora mismo haciendo la formación. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos cuando era postulante, que las últimas noticias que tengo es que están ahora mismo haciendo la formación en Logroño. Bien, como parte de ver un poco estas características generales y esta forma general de los fosores, vamos a ver unas imágenes que recogen cómo fue un entierro en Vitoria hecho por los hermanos Fosores en la década de los 60. Sería entre estos años que es cuando funcionaba todavía la comunidad de Vitoria. Vale, perfecto. Bien, aquí vemos una foto en la que hay un enterramiento con 4 hermanos Fosores, 2 llevando el féretro y otros 2 acompañándolo. En todo momento están yendo a la tumba y en todo momento estarán orando durante ese camino, seguido por un séquito de familiares, amigos y conocidos. Aquí de más de cerca podemos volver a ver ese hábito marrón con el escapulario, que es el que comentamos antes, que es el hábito de trabajo. Aquí lo vemos otra vez, y están marchando a la tumba. Una vez llegan a la tumba, son los propios hermanos los que introducen el féretro, en este caso con cuerdas, y han sido ellos también los que han preparado previamente la tumba. Si la tumba es nueva, la han tenido que excavar ellos. Como les decía antes, pues, normal ha sido hasta hace poco a pico y pala. Y si la tumba era vieja y había sido utilizada, ellos mismos realizan la reducción de restos. Sí, están trabajando bajo la atenta mirada del séquito, y son ellos mismos también los que ya cierran la lápida. Y mientras tenemos aquí a un hermano con la carretilla esperando a que terminen sus compañeros. Aquí vemos ya cómo han terminado, se están limpiando, preparando y ya se están poniendo las capuchas. Y a su vez, y ya finalmente vuelven a su residencia, de nuevo orando en silencio por los fallecidos. Este tipo de enterramiento ha sido así a lo largo de la historia de los Fosores. En cuanto al rito, sigue el establecido por la Iglesia. Si es un laico, para laicos; si es un clérigo, un religioso, el específico para religiosos. Yo allí, en Guadix, cuando fui para la entrevista, tuve la oportunidad de ver un enterramiento realizado por Fosores y se sigue realizando igual. Concretamente lo realizó Fray Hermenegildo y el entonces postulante, Omar. El féretro fue llevado en coche hasta la mitad del cementerio y allí fue llevado en brazos por Fray Hermenegildo y por varios familiares, acompañado de varios familiares. Se llevó hasta la tumba, se puso la tumba, se hicieron unos rezos, unas oraciones y ya terminó el entierro. No necesariamente se utiliza un carrito como aparece aquí, se puede hacer llevándolo a pulso o con algún otro tipo de vehículo. Bien, ahora, una vez terminado esta visión un poco general para tener unos conceptos claves de los hermanos Fosores, vamos a ir viendo las distintas fases. En primer lugar, vamos a ver la fundación y primeros años de los hermanos Fosores. Bien, los hermanos Fosores, a lo largo de la historia ha habido instituciones que realizan de una forma o de otra labores parecidas a las que realizan los Fosores. Tenemos, por ejemplo, una institución de Fosores en la Roma cristiana,
También tenemos instituciones de beneficencia que financian o que ellos mismos entierran a personas sin recursos, etc. Pero, aunque la misión sea muy parecida a la de los fosores, no podemos considerar a estas instituciones antecedentes, inspiración, precedentes, ni nada similar. El origen de los hermanos fosores no viene de estas instituciones, viene de la propia experiencia de los fundadores, concretamente de Fray José María, que es el fundador, que pertenecía a los ermitaños del desierto de Nuestra Señora de Belén, y de Fray Bernardo, que era el cofundador, que era novicio de los cartujos. Fray José María, como ya he dicho, era ermitaño. Los ermitaños del desierto de Nuestra Señora de Belén viven en la Sierra de Córdoba, en un paraje que se llama el desierto de Nuestra Señora de Belén. Allí tenían 3 ermitas, una para cada ermitaño, y una iglesia donde hacían algunos oficios comunes. Él era ermitaño, era maestro de novicios y era encargado del cementerio. Toda esta experiencia, sumada a las lecturas y estudios que realizaba, en especial ese libro de Tobías que hemos dicho anteriormente, con las obras de misericordia, son las que le inspira a él para fundar a los hermanos fosores. Y en toda la documentación que he revisado para esta investigación, en ningún momento ni él ni ningún fosor hace referencia a instituciones previas. Por tanto, podemos afirmar que no se vio inspirado por estas instituciones previas. Bien, tanto los ermitaños como los cartujos se caracterizan por vivir en soledad dentro de la comunidad. Como ya he dicho, los ermitaños vivían cada uno en una ermita, se reunían para algunos oficios religiosos, pero vivían en solitario, en soledad, en silencio, hablando lo menos posible con el resto de los compañeros. Y este concepto de vivir en soledad dentro de la comunidad se lleva a su máxima expresión en los cartujos, que como ustedes sabrán, cada cartujo vive en su celda, donde hace vida, trabaja, come, estudia, ora en silencio, reduciendo los contactos con los otros cartujos a lo mínimo imprescindible. En general, estos contactos se limitan al paseo semanal y a comidas los domingos o algunos días de fiesta. Y este concepto será el que Fray José María trate de llevar a los primeros hermanos fosores. Bien, ¿cómo es esta fundación? Como ya he dicho, Fray José María funda los hermanos fosores el 11 de febrero de 1953. ¿Cómo es esta fundación? Tiene esta experiencia previa, esta inspiración, y se la transmite a un sacerdote, como él mismo relata. Hay muchas entrevistas del mismo relatando esta fundación. Se la transmite a un sacerdote que se hospeda en una de esas ermitas. Este sacerdote le parece bien, pero no le dice nada más, y él va y se reúne con el obispo de Guadix y le transmite esta idea de crear una nueva congregación que se dedique al enterramiento y a la oración por los fallecidos. Al obispo le parece una magnífica idea, llama a Fray José María e inician los trámites y las gestiones para que se lleve a cabo esta congregación. Entonces, en 1953, oficialmente se funda y, previa negociación con el Ayuntamiento de Guadix, se instala él y Fray Bernardo en el cementerio de Guadix. Inician los trabajos. Ese mismo año se unen ya 3 nuevos hermanos, que mantendrán ese número un tiempo hasta que se amplíen las instalaciones. Pero en estos primeros años ya empieza a haber mucho interés por entrar en los hermanos fosores. En 1955 se inicia la construcción de la casa conventual, que dura 3 años. Inicialmente son cuevas. No sé si ustedes conocen Guadix, pero hay una parte, un barrio de cuevas muy famoso. Pues el cementerio está situado en esa parte, un poco alejado, pero situado en esa parte. Entonces los fosores se empiezan a instalar en esas cuevas y con la ayuda de la población acitana empiezan a habilitar esas cuevas y posteriormente irán construyendo edificaciones ya en superficie. Irán haciendo ampliaciones a lo largo de su historia. La última ampliación creo que fue a principios del siglo XXI, hace 15, 20 años. En 1958, el obispo de Guadix erige a los hermanos fosores vía unión. ¿Qué es la vía unión? Es un tipo de institución que ya no
ya estaba, entre comillas, obsoleta por el Código de Derecho Canónico actual, pero en ese momento era un tipo de institución de vida religiosa parecido a lo que actualmente llamamos instituto. Y entre otras cosas, ya se oficializa el hábito oficial que todos conocemos de los hermanos Fosores. Hasta entonces lo habían portado, pero de forma voluntaria. A partir de este momento será el oficial y ellos no podrán cambiarlo ni modificarlo sin la aprobación del obispo. Como veremos, el obispo tendrá un papel fundamental en toda la evolución de los hermanos Fosores. Por último, en 1959 se crea la primera comunidad fuera de Guadix, en Jerez de la Frontera. Y con esto podríamos cerrar esta primera etapa de formación de la congregación. Bien, ¿cómo es esta primera congregación? Realmente es muy difícil saberlo. No hay documentación escrita de estos primeros años, tampoco hay testimonios orales que lleguen hasta estos años, pero sí nos podemos imaginar que es todo un periodo de prueba, de ensayo de error, de establecer cómo serán las futuras cosas. Entonces, muchas de las cosas que veremos más adelante del sistema de formación, de la organización y estructura de la congregación, seguramente no se aplicaba todavía en estos primeros años. Lo que sí sabemos era el cariz, el fondo que quería darle Fray José María a los Fosores. Y eso lo vemos a través de los votos y obligaciones. Bien, los hermanos Fosores, esta foto que ven aquí, son de la comunidad de hermanos Fosores de Jerez de la Frontera en 1980. Los hermanos Fosores no se rigen por ninguna regla. Ya saben ustedes que muchos de los institutos no se rigen por una regla u otra, como los dominicos, los jesuitas, a la que se adscriben. En el caso de los Fosores, según sus propias palabras, su regla es el Evangelio. Como es normal en este tipo de instituciones, profesan los votos de obediencia, pobreza y castidad. Además de estos votos, tenemos lo que son las obligaciones externas. ¿Qué son las obligaciones externas? Son un conjunto de principios, reglas, directrices que marcan toda la vida de los Fosores, desde qué pueden o no pueden comer hasta cómo se debe despertar a un Fosor cuando se despierta a las 6 de la mañana. Estas reglas, obligaciones, se recogen en el libro de costumbres. Lamentablemente, no se conservan los libros de costumbres de los Fosores antiguos, se conservan los vigentes, ya que según iban perdiendo vigencia, se iban destruyendo. Pero gracias al testimonio de Fray Hermenegildo, así como a diversos testimonios recogidos en periódicos históricos, podemos reconstruir cómo eran estas obligaciones en estos primeros años. Para poder entenderlo de una mejor manera, de una manera más fácil, he realizado esta clasificación, que es totalmente personal, de las obligaciones externas en hábitos y alimentación, imagen exterior y comportamiento. Bien, hábitos y alimentación. Vamos a ir viendo cómo en todas estas obligaciones externas se ve una clara inspiración eremítica, concretamente de los ermitaños y de los cartujos. Hábitos y alimentación. La primera obligación externa era que los hermanos no dormían en camas, dormían en tablas. Las tablas eran unas estructuras formadas por bancos de madera sobre la que lo único que podían echar era una piel o una manta basta. Y era muy similar a la que usaban los ermitaños, lo que había vivido Fray José María. Además, no podían fumar, no podían beber vino, no podían comer carne y realizaban ayuno todos los viernes, además de los establecidos por la Iglesia. Perdón. Esto es muy similar también a los cartujos, ya que los ermitaños no tenemos información de cómo comían. De hecho, los cartujos se extinguieron en los años 50 por falta de vocaciones. De ahí y no tenían archivos ni tenían documentación. Pero los cartujos pues tienen todas estas reglas alimenticias y también realizan ayunos semanales. En cuanto a imagen exterior, no podían usar camisa blanca, ni reloj de pulsera, ni gafas de sol. Además, debían llevar barba y raparse el pelo. Quizá alguno
de los presentes tenga un poco esa imagen de los fosores, muchas personas lo recuerdan, con su hábito marrón, muy delgados y con una barba y rapados. Y en comportamiento también encontramos esa huella eremítica. Los hermanos fosores no podían hablar salvo los domingos o días de fiesta en el comedor. Durante el trabajo del cementerio solo podía hablar el superior, que era el que coordinaba los trabajos, o en caso de que se destinasen algunos hermanos a un trabajo concreto, tenían que hablar lo estrictamente necesario. Esto es igual en los cartujos. En los cartujos se mantiene también la regla del silencio y se habla lo estrictamente necesario. Además, el contacto con la familia estaba muy limitado. Solo se podía escribir a los familiares una vez al mes. La carta, una vez escrita, se entregaba abierta al superior de la comunidad. El superior tenía potestad para leerla, censurar previsiblemente las partes que creyese que no eran adecuadas y ya se entregaba al familiar. Asimismo, la correspondencia que venían de familiares amigos también se entregaba primero al superior y después éste la entregaba al hermano. Además, solo podían ir a casa en caso de enfermedad grave o muerte de los padres y hermanos. Por tanto, podemos decir que esta comunidad, esta congregación que vive en estos primeros años, en la década de los 50, es claramente eremítica, aunque se dediquen a los enterramientos. Pero todas estas obligaciones externas tienen una incompatibilidad enorme con la misión de los fosores, que como recordamos es el enterramiento y el trabajo en el cementerio. Entonces, a lo largo de los años, irán sufriendo una importante evolución, adaptándose realmente a su misión, a sus labores. Y este cambio viene de la mano de los obispos, por medio de los capítulos generales. ¿Qué son los capítulos generales? Los capítulos generales, tenemos los capítulos normales, que son en los que se reúne una comunidad una vez a la semana para tratar todos los temas relacionados con esa comunidad. Pues en los institutos también existe el concepto de capítulo general. En el caso de los fosores se celebra cada 6 años. En ellos se reúnen todos los superiores de las distintas comunidades, el superior general, el procurador general, el secretario general, y tratan todos los temas relacionados con la congregación en conjunto. También se hacen los nombramientos de los cargos más altos y estas reuniones siempre, en el caso de los fosores, las preside el obispo. En el caso de los fosores es el obispo de Guadix, como casa madre que es de los fosores, aunque la mayoría de las reuniones se hacían en Guadix. Pero en algunos casos se hacían en otras ciudades y en ese caso iban ambos obispos o eran invitados ambos obispos. De hecho, hubo un caso en el que una de esas reuniones llegó a estar presidida por 3 obispos. Fue una reunión en los años 60, aquí en Jerez precisamente, en la que quizás en los años 80, en la que estaba el obispo de Guadix, el obispo de Jerez y el obispo de Cádiz. El obispo de Cádiz fue invitado porque había sido obispo de Guadix y tenía mucha vinculación con los fosores. Entonces, como deferencia, se le invitó. Entonces, los obispos, con su carácter de ente exterior y más objetivo, iban viendo, con el paso de los años, que estas obligaciones externas eran incompatibles con la labor de los fosores. Entonces, iban poco a poco proponiendo y siendo aceptados por los fosores cambios. A través de estos cambios se suprime el consumo de la carne, se suprime la prohibición de consumo de carne o vino. ¿Por qué? Porque los hermanos fosores, que tienen mucho trabajo físico, muy duro, en la intemperie, durante muchas horas, necesitan estar bien alimentados, necesitan comer bien, estar bien nutridos. Además, se suprimen los ayunos con excepción de los mandados por la Iglesia. Por lo mismo, como me decía Fray Hermenegildo, no puedes comer una hogaza de pan y un vaso de agua e irte a excavar 4 horas una tumba. Además, se suprime también una de las primeras cosas, dormir en tablas, por la misma idea. El hermano debe descansar adecuadamente para poder trabajar. Asimismo, se suprime la regla del silencio. ¿Por qué? Porque los hermanos fosores, a diferencia de los cartujos o de los ermitaños, viven en sociedad, no están aislados del mundo. Y deben dar un servicio adecuado a todas aquellas personas que van al cementerio.
pidiendo una indicación, preguntando sobre lápida, le hacen las más diversas preguntas a un hermano fosor, aunque no se lo crean, y el hermano fosor debe atenderlos adecuadamente. Entonces se quita ese carácter de silencio. También se suprime la barba, ya a partir de, porque el obispo considera que es sucia, que además impresiona a la gente, se suprime el raparse el pelo. Y por último, se normaliza el contacto con la familia. Ya los fosores, actualmente de hecho, pueden hablar por teléfono, escribir cartas, correo electrónico, y además cuentan con un mes de vacaciones, que ya muchos son muy mayores y no se lo toman ese mes de vacaciones, pero existe esa posibilidad. Por tanto, estamos ante una congregación que sufre un cambio radical a lo largo de su historia. Lamentablemente no podemos saber a partir de qué años va sufriendo estos cambios, por lo que he dicho antes de que no se conservan los libros de costumbres. Cabría pensar que esta actualización pudo ser a raíz del Concilio Vaticano II, pero por lo que me cuenta en el testimonio Fray Hermenegildo, es incluso anterior. Bien, ahora vamos a ver la expansión de la congregación. Hemos dicho que a partir de 1959 se funda la Comunidad de Jerez de la Frontera, que será el inicio de una fundación de hasta 5 comunidades más. Bien, desde 1953, que se funda la primera comunidad, la congregación, los periódicos de toda España empiezan a editar noticias sobre esta nueva congregación, que les llama mucho la atención. Atención que realmente se mantiene a lo largo del tiempo, incluso hasta la actualidad. Tienen mucha presencia en los medios, como veremos más adelante. Y esto hará que rápidamente empiecen a aparecer peticiones para crear nuevas comunidades en otras ciudades. Tenemos el caso, por ejemplo, ya en 1955, de Zaragoza, Orihuela, Huelva, Sueca o Jerez de la Frontera, aunque sabemos que las primeras proceden del mismo año de fundación. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son. En algunos momentos se llega a tener casi 100 peticiones a la vez para crear nuevas comunidades. Esto se contradice con el problema que tienen los hermanos fosores de la falta de vocaciones. Entonces los hermanos tienen que decidir muy bien qué comunidades se abre y dónde. Y entonces se siguen una serie de criterios. El primero y más básico, que tanto el obispo de Guadix como el obispo de la diócesis donde esté situada esa ciudad estén de acuerdo con la fundación, fundamental. Además, los fosores consideran importante tener la conformidad del capellán del cementerio, por una razón muy lógica. Si el capellán del cementerio no está de acuerdo con que lleguen los hermanos fosores y es una persona con la que van a convivir, va a haber muchos problemas de convivencia desde el primer momento. Entonces, para facilitar el trato, se da este requisito. Por supuesto, previo a la fundación, tiene que haber un acuerdo con el ayuntamiento en cuestión. Este acuerdo se firma tras varios años de negociaciones, de conversaciones. De hecho, en el Archivo Municipal de Jerez hay cartas de estas conversaciones sobre la fundación. Más adelante veremos cuál es realmente el origen de que se cree en Jerez. Finalmente, este acuerdo se materializa en un convenio, que será el documento fundamental para la relación entre los hermanos fosores y el ayuntamiento. ¿Qué viene recogido en un convenio? Realmente todos los aspectos. Primero, los trabajos y obligaciones asignados a los hermanos fosores, que ya hemos visto algunas. Limpieza, jardinería, custodia de cadáveres en el cementerio, vigilancia, etc. A grandes rasgos, estos trabajos, funciones, serán más o menos los mismos en todas las comunidades. No hay un convenio municipal estándar que se aplique a todas las comunidades. Cada una se negociarán y habrá pequeñas variaciones. ¿Qué se recoge más? ¿Qué bienes y servicios cede el ayuntamiento para facilitar a los hermanos fosores su labor? Siempre el alojamiento, salvo en el caso de Guadix, que el convento es propiedad de la congregación, siempre será municipal. Un vehículo no suele ser habitual, a veces, en el caso de Jerez, por ejemplo,
como iban los hermanos a gestionar el cementerio de la Merced y de Santo Domingo, en el primer convenio se recoge que se les iba a dar un pequeño coche para que algunos hermanos se trasladasen a Santo Domingo diariamente. Por supuesto, herramientas, luz, agua, chubasqueros y botas de agua y poco más. También se incluye siempre, muy importante, el ayuntamiento debe garantizar que se celebre misa diaria. Es una de las condiciones fundamentales que ponen los fosores. También se recoge quién tiene la administración del cementerio. Esto es una cuestión que sí cambia según las ciudades. Normalmente la administración del cementerio, como el municipal, la tiene un negociado que a veces ejerce esa administración, a veces la delega en los hermanos fosores y a veces, en el caso concreto de Vitoria y de Pamplona, la cede al capellán del cementerio. Es una cosa un poco rara que en el caso de Pamplona dio problemas de convivencia y que no sabemos por qué en esos casos concretos se hizo así. También se recoge el número de hermanos que formaban la comunidad. Se recogen concretamente dos cifras. Una, el número máximo de hermanos que formarán la comunidad, digamos las plazas completas, que normalmente son 7, 8, 9, dependiendo del volumen de trabajo que tenga cada cementerio. Y normalmente ocupan todas las plazas que había previamente de enterradores. Y hay un segundo número, el número de hermanos que iniciarán la fundación, que no suele coincidir. Como hemos visto, los hermanos tienen muchos problemas de falta de miembros, así que las nuevas fundaciones nunca tienen la plantilla completa, sino tienen una plantilla más pequeña, normalmente de 4 o 5 miembros, y tienen el compromiso de, con el paso de los años, según sus posibilidades, ir ampliando la plantilla hasta completarla. Mientras se completa esta plantilla, habrá algunos trabajadores municipales que ayudarán a los fosores, porque como hemos visto, la cifra final es la que se considera que necesita la plantilla de trabajadores del cementerio. ¿Qué pasa con los enterradores que había antes de la llegada de los fosores? Nada, simplemente como trabajadores municipales se les traslada a otros puestos intentando siempre mantener el salario que tenían inicialmente o mejor, para no perjudicarlos. Por último, también se negocia la vigencia del contrato, que puede ser de 5 años, de 10 años o en el caso de Jerez de la Frontera, permanente. Aunque sea permanente, siempre hay una revisión o actualización más o menos cada 10 años, que era lo que comentaba al principio que tenemos la suerte de tener en este archivo. Principalmente, ¿por qué? Por las cuestiones económicas. Aumenta la inflación, aumenta el coste de la vida y los salarios pactados ya no son tan competitivos, ya no son tan válidos. Entonces, hay que actualizarlos. Y el elemento fundamental que hay en cualquier convenio municipal con los hermanos fosores es, por supuesto, la contraprestación económica. Importantísimo, los hermanos fosores no son trabajadores municipales. Por eso no tenían derecho a pensiones, a jubilaciones, a bajas, etc. Tampoco cotizan a la Seguridad Social, no son autónomos. Sería como lo que les da el ayuntamiento se podría entender como una asignación, una donación, a cambio de un trabajo voluntario, entre comillas, que realizan los fosores. Por tanto, realmente, la experiencia que tiene un hermano fosor que trabaja 40 años, según la Seguridad Social, realmente no ha trabajado esos 40 años, tiene un régimen un poquito distinto. Normalmente, a pesar de que no son trabajadores municipales, lo único que sí les da el ayuntamiento es, sobre todo en los primeros convenios, es que pueden acceder a la beneficencia municipal en el tema de hospitales y cuestiones sanitarias. Normalmente, casi siempre, la asignación económica de los hermanos fosores está equiparada al salario de un enterrador. Ganan lo mismo que un enterrador. Y en el caso del superior, gana lo mismo que un capataz, que un encargado o más o menos el cargo que hay en cada ciudad. La excepción es Guadix. Curiosamente, a pesar de ser la primera comunidad, la que más tiempo lleva, la casa madre, en palabras de Fray Hermenegildo, la asignación que les da el ayuntamiento a los 3 hermanos que hay allí es bastante inferior que el sueldo del trabajador
del sueldo del trabajador que está allí ayudándoles en el cementerio. No sabemos por qué se produce esto. Los hermanos Fosores lo han estado negociando a lo largo de muchos años, pero se mantiene este régimen. Yo pienso que probablemente porque cuando se hicieron las primeras negociaciones en el 53, se enfocó como un donativo para los hermanos, no realmente una contraprestación por un trabajo. Y ese régimen se ha mantenido en el tiempo. Además de estas asignaciones económicas del ayuntamiento, que es realmente de lo que subsiste la congregación, los Fosores han recibido ayuda económica de sus vecinos. ¿Cómo? A través de las suscripciones populares. Los hermanos Fosores no han recibido donaciones económicas. Creo que hubo una en toda la historia de una mujer que donó en Guadix a todas las órdenes religiosas y tocaron a muy poquito. Sí ha tenido alguna donación de una obra de arte, un crucifijo, un cáliz, etc. Pero la única ayuda económica son las suscripciones populares, que son organizadas por alguna institución, por ejemplo, el periódico AFI en Guadix, para un fin concreto. Tenemos, por ejemplo, a decentar e instalar las cuevas esas que comentábamos al principio de Guadix. En el caso de Felanix, la compra de un 600 para que los hermanos se puedan trasladar. En el caso de Huelva, comprar una figurita de la Virgen de Lourdes. Y en estas suscripciones populares siempre se refleja el cariño y la admiración que tienen los vecinos de la ciudad con ellos. Siempre se vuelcan, siempre sobra mucho dinero y les han ayudado mucho. Bien, dicho esto, vamos a hablar brevemente de algunas de estas comunidades y vamos a centrarnos un poquito más en la comunidad de Jerez, lo poquito que realmente aparece en los documentos. Bien, fue fundada el 25 de agosto de 1959, siendo alcalde don Tomás García Figueras. ¿Cómo fue realmente? Porque a lo mejor ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué fue Jerez y no fue otra? Si hubo muchas que solicitaban crear una nueva fundación aquí. Sabemos que en este caso se debió a que había dos hermanos, uno era comerciante en Guadix y otro era un canónigo de la Colegiata de Jerez, que uno a través del otro conoció a los Fosores y él fue el primero que movió el traerse a los hermanos aquí. Ya posteriormente intervinieron otras personas y finalmente pues se consigue la fundación en el 59. Contó inicialmente con 5 hermanos. Como ya les he explicado, más o menos lo que yo cuente de forma general se aplica a Jerez. Quizás la característica es que es el gran volumen de trabajo, según las cifras que he visto, con unos 120 enterramientos mensuales al principio. Muchísimo volumen. Además, tienen que tener en cuenta que los hermanos venían de Guadix, que es un cementerio pequeñito, tranquilo, con poco volumen de trabajo, y de repente llegan a Jerez, que lo ven como una gran urbe con muchísimo trabajo. Y una de las cosas que se encuentran aquí es la falta de organización. En palabras de Fray Hermenegildo, no hay un horario. Esto es una cita textual de la entrevista, como en cualquier momento alguien llega para entregar un resto o para recoger un resto, interrumpiendo entierros. Era muy caótico. Además, lo que les digo, los hermanos no tenían realmente tanta experiencia organizativa ni tanta experiencia con tanto volumen de trabajo. Entonces, para ellos fue una fundación complicada. En Jerez, además, durante unos años funcionó el noviciado, se instaló aquí el noviciado, hasta 1962. El noviciado es donde estudian los novicios. Inicialmente, evidentemente, estaba tanto el postulantado como el noviciado en Guadix, ya los explicaremos más adelante. Se crea la comunidad de Jerez aquí, pues se instala el noviciado aquí. Se mantiene el postulantado en Guadix y el noviciado aquí. ¿Cuál es el problema? Pues todo ese volumen enorme de trabajo que hay aquí, que dificulta mucho la formación de los nuevos miembros. Entonces, en 1962 se crea la comunidad de Huelva y se traslada allí. Como después veremos, allí se mantendrá durante toda
la historia de esta comunidad hasta que se extingue y se pasa a Logroño, donde estará hasta la actualidad. También es muy llamativo, aparece en la entrevista, la vinculación, entre otros, con la familia Domecq, que además tenían tierras por allí cerca y tenían mucha vinculación. Cuenta como incluso los invitaban a los hermanos a ir a la piscina de la familia, muy llamativo. También habla, por ejemplo, en la entrevista de los marqueses del Salto al Cielo, que les entregaban muchas veces naranjas en las distintas ciudades. Muchas veces en Logroño, por ejemplo, les entregan truchas, entonces aquí en Jerez les entregan cajas de naranjas para ayudarlos, porque además recordemos que en estos primeros años pasan mucha necesidad y mucha hambre. Y finalmente abandonan la ciudad el 26 de febrero de 1993. Estas dos fotos son las dos fotos que aparecen publicadas en el diario de Jerez cuando ellos abandonan la ciudad. La abandonan estos dos hermanos. Este es el hermano que hemos visto al principio, que les enseñó la foto, es Fray Hermenegildo, mucho más jovencito, y al lado es el hermano Fray Tobías, muy conocido en Guadix porque era poeta y tuvo una producción muy interesante y está allí muy valorado. Y hubo un acto el 25 en el que varias personas de familias importantes, estuvo Álvaro Domecq, por ejemplo, se despidieron de ellos, les entregaron un cuadrito de la Virgen de la Merced e intentaron incluso en ese momento que no se fuesen. Ellos aún así siguieron con sus intenciones de irse y se van el 26 después de que Fray Tobías, como recoge la propia noticia, visite a algunos enfermos. Vale. ¿Por qué se fueron los hermanos Fossorer de Jerez? Yo he leído en algunos foros, en algunas noticias, que fue porque Pedro Pacheco les echó. La realidad es que los hermanos Fossores, como en tantas otras comunidades, se van por la falta de vocaciones. Un mes antes de la marcha muere Fray Gabriel, que es el superior de la congregación. De la comunidad. Y entonces, ante la falta de miembros, para entonces ya se habían cerrado muchas otras comunidades, pues se decide que 2 hermanos no son suficientes, no pueden traerse hermanos de otras comunidades y volvemos al mismo problema de antes. El cementerio de Jerez es muy grande y requiere mucho trabajo. Entonces, finalmente, los hermanos abandonan, como siendo la penúltima comunidad que abandonan, como ahora veremos, abandonan finalmente el cementerio de Jerez. ¿De qué vienen todos estos rumores de que Pedro Pacheco les echó del cementerio, les echó de Jerez? Porque en palabras del propio Fray Hermenegildo y de otros hermanos que había allí, la relación con el alcalde no era buena. No era buena. Dan a entender esto siempre en palabras de ellos. Yo no tengo forma de corroborar o desmentir. Palabras de ellos, les dejó varios meses sin pagar, tuvo varios meses sin pagarles, les obligó durante un tiempo a recoger ellos a los fallecidos, normalmente de suicidio o de accidentes, que era una labor que no les correspondía a los Fossores. Ellos iban en la ambulancia o en el coche fúnebre, iban al sitio del siniestro, recogían el cuerpo y se lo llevaban al cementerio. Entonces, realmente ellos no se fueron por el alcalde, pero la relación era mala y quizá, pasado el tiempo, sí se hubiesen acabado yendo por eso, pero eso ya nunca se podrá saber. Aparte de la de Jerez, tenemos otras 5 fundaciones y, evidentemente, aparte de la comunidad de Guadix, tenemos Huelva, Vitoria, Pamplona, Logroño y Felanix. Como se puede ver, todas las comunidades se fundan en la década de los 60, que coincide con el momento de máximo esplendor, máxima expansión de la congregación. Y, si se fijan, muchas, sobre todo estas 3, desaparecen en la década de los 70. Es decir, en 10 años la congregación pasa de expandirse, de crear nuevas comunidades, de tener muchos miembros, a ir reduciendo, a ir teniendo que cerrar comunidades, a faltarles hermanos. Entonces, probablemente fue una expansión demasiado ambiciosa. En el 93 se cierra Jerez y la última que se cierra es Felanix.
Felanís se cierra por falta de hermanos y porque allí está el superior general y fundador, que todavía, de hecho, él vive hasta los 90 y tantos años, falleció hace relativamente poco, y como ya está muy enfermo, se lo traen a Guadix y los hermanos se vienen con él. Salvo en el caso de Pamplona, todas las demás congregaciones, todas las demás comunidades cierran por falta de hermanos. En el caso de Pamplona no fue así. En el caso de Pamplona fue por problemas con el ayuntamiento. Hubo unos malentendidos porque el ayuntamiento quería que los hermanos realizasen estas funciones que he contado antes de recoger los fallecidos, además no ya los de accidentes, sino todos los fallecidos, iban los hermanos a las casas, los recogían, los llevaban al coche fúnebre, los llevaban después al hospital, después de allí al cementerio y volvían. Y era un volumen de trabajo que no podían llevar. El ayuntamiento y el propio capellán querían que siguiese así, la comunidad tuvo problemas, se intentaron hacer cambios, negociaciones y finalmente en 1959 los hermanos abandonan Pamplona. Además abandonan, si no recuerdo mal, 5 o 6 hermanos, que es un número muy grande. ¿Y a dónde se van los hermanos de Pamplona? Pues a Fenalix. Por eso coincide la fecha del cierre de Pamplona con la del inicio de Fenalix. Y por eso Fenalix es la única comunidad que no funciona a la vez que las otras, posterior. Es decir, coincidieron en el tiempo 6 de las 7. Bien, visto el acceso, ahora vamos a ver muy brevemente el acceso y formación. A grandes rasgos sigue la estructura general de cualquier congregación, orden, instituto. Requisitos, pues más o menos los estándares. Tener más de 18 años. En el caso de los hermanos Fosores no hay una edad máxima, que sí suele ser habitual en muchas otras congregaciones. Se pide la partida de bautismo y de confirmación, certificado de buena conducta del párroco, certificado médico, no tener impedimento canónico. Y se sigue esta etapa. Esta etapa es más o menos la estándar, la recogida en el Código de Derecho Canónico, aunque el Código sí da cierta flexibilidad en los plazos. Se inicia con el postulantado, que es el periodo de prueba. El candidato entra como postulante y pasa 6 meses viviendo con los hermanos, realizando las mismas labores, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, vive con ellos esos 6 meses. Durante estos 6 meses, la persona reflexiona si realmente quiere seguir con su intención de entrar en la congregación. Y también permite el superior valorar si la persona es adecuada para seguir el camino de los hermanos Fosores, porque como ya hemos dicho, hubo muchos abandonos, es una vida muy dura, entonces se tiene mucho cuidado. De hecho, los hermanos Fosores, a pesar de que tienen pocos miembros, realmente son reacios a empujar a la gente a entrar. No hacen labores de búsqueda de nuevos miembros, le hacen reflexionar mucho al candidato para que se lo piense muy bien, no tienen prisa porque alguien entre. Si se supera el postulantado, este periodo de duración, este periodo de formación, se realiza el acto de iniciación a la vida religiosa. La iniciación a la vida religiosa es un acto privado en el que solo participa la familia religiosa y se hacen unas lecturas, unas oraciones y el postulante ya puede vestir la túnica, que no el hábito completo, la túnica marrón, y pasa a ser novicio. El noviciado, en el caso de los hermanos Fosores, es de 1 año de duración. Otras congregaciones, por ejemplo los cartujos, es de 3 años de duración. Durante este año, además de seguir viviendo dentro de la congregación y experimentando cómo es ser un hermano Fosor, empiezan a tener formación religiosa, normalmente un par de días a la semana. Al ser tan poquitos miembros, tan poquitos novicios, no puede haber una formación reglada y controlada por los hermanos Fosores, así que se adaptan a la oferta educativa que haya en la zona. Por ejemplo, cursos de formación en los obispados, de teología, profesores particulares laicos o religiosos, etc. Pasado este año de duración, se realiza el acto de la procesión temporal, que ya es un acto público, va el obispo, va el capellán, va el superior general y se realiza una eucaristía y posteriormente un acto que incluye una firma de contrato en la que el novicio pasa a ser hermano
y se profesan los votos temporales. ¿Por qué temporales? Los votos de obediencia, pobreza y castidad. ¿Por qué temporales? Por la misma idea. Hay que darle tiempo a la persona a que realmente decida si quiere dedicar su vida a los hermanos fosores. Entonces, estos votos tienen una validez de 3 años. Pasados estos 3 años, se realiza ya la profesión perpetua, en la que ya los votos son para siempre. Durante la profesión temporal se realiza la toma de hábito, que es cuando ya puede vestir el hábito completo, con su capa, su capucha blanca, etc. Y ya vamos a ir terminando. Este es el horario de los hermanos fosores. Este en concreto es el horario de la Comunidad de Jerez en 1980, pero es el mismo prácticamente que siguen los hermanos de Guadix actualmente, o el que hubiesen seguido en Vitoria en los años 60. Prácticamente no ha habido cambios. Como se puede ver, el horario, el día a día, se caracteriza por el trabajo en el cementerio y por la oración. Esto hace que los hermanos fosores como institución no puedan participar en otro tipo de actividades ajenas al cementerio, como el voluntariado, la educación, etc. Sí que ha habido hermanos que han sido catequistas, que han trabajado en alguna ONG, pero a título privado, personal, cuando las circunstancias lo han permitido y siempre cuando la parroquia se lo ha solicitado. No son los hermanos los que buscan realizar este tipo de actividades. Sí han realizado de forma puntual algunas actividades, como ser pregoneros de la Semana Santa, pregoneros de la Navidad. En el caso de Guadix, participan todos los años en el concurso de belenes. De hecho, han ganado varios años, tienen mucha fama de buenos belenistas en Guadix. Y más o menos esta rutina es la que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y ya para cerrar la conferencia, vamos a ver cómo es la congregación en la actualidad y perspectivas de futuro. Esta es una foto que realicé yo en mi visita. En su capillita, la pequeña, tienen una capilla grande para actos públicos y esta es la pequeña, la diaria, con algunos hermanos. El de aquí más cerca es Fray Hermenegildo, Fray Rafael, Fray Manuel y este es Omar, que era el postulante en ese momento y actualmente es novicio. Como era postulante, no podía llevar túnica, actualmente la llevará. ¿Cómo es la situación en la actualidad? Bueno, como ya he dicho, encontramos que hay 6 hermanos repartidos en 2 comunidades, Guadix y Logroño, y 2 novicios realizando la formación en Logroño. Esto, aunque a lo largo de la historia de los fosores ha habido una reducción de miembros cada vez más, ha sido especialmente catastrófica el principio del siglo XXI, porque sobre todo en la primera década hubo el fallecimiento de bastantes hermanos, 7 u 8 hermanos, que no han sido repuestos en su mayoría, solo hubo una nueva vocación, lo cual ha hecho que se haya reducido al mínimo y esté la congregación en una situación muy delicada. Aunque ellos siguen realizando, a pesar de ser bastante mayores y ser muy pocos, siguen realizando el mismo trabajo con la misma dedicación, siempre con ayuda ya de trabajadores municipales, porque no pueden cumplir la plantilla. Esta falta de miembros sí ha afectado a otros aspectos de su vida. Por ejemplo, ya se siguen celebrando los capítulos generales, pero ya no se reúnen, ya no se eligen los nuevos miembros, se mantienen a lo largo del tiempo, ya no puede haber traslados entre comunidades porque es que no hay miembros que se puedan mover. Entonces, nos encontramos ante una congregación que podríamos decir que está congelada en el tiempo. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Bueno, aunque la situación no es buena, realmente sí está habiendo nuevas vocaciones, nuevos novicios. Algunos se salen, no todos terminan la formación, pero siguen entrando. Hace unos años entró ya y terminó la formación un hermano. Y realmente estamos, como hemos visto en la conferencia, ante una congregación que tiene mucha vocación, mucha dedicación y que ha sabido adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Y que eso hará que seguramente y seguro puedan afrontar los nuevos retos del futuro, conseguir nuevos miembros y seguir trabajando con la misma dedicación y cariño que lleva todo este tiempo. Y muchas gracias. Bueno, ahora tienen la oportunidad de hacer las preguntas que queráis.
te quiero felicitar por el trabajo que se le ha dedicado mucho tiempo. Gracias. Pero hay algo que me da mucha atención. Sí. No soy especialista en el tema, pero sí conozco mucha historia de la Iglesia y normalmente las comunidades religiosas han surgido porque hay una necesidad que hay que cubrir. No sé si esto ha podido llegar porque les choca mucho a esto, pasando de qué. Es que no había bastante gente en el municipio para entregar a los muertos, es que ellos aportaban algo que no existía de otra manera, porque realmente no le veo sentido. No sé si he sido capaz de explicarlo. Sí, sí, perfectamente. Pues no sé si sabes algo al respecto. Sí, realmente es una congregación, además no existe en otros países, ni existe congregaciones que hagan funciones parecidas, que llama mucho la atención porque se dedican a los enterramientos, trabajo que en principio ya realizan los enterradores, normalmente municipales. Además, les recuerdo que al final ellos están en Guadix, pero Fray José María no es de Guadix, Fray José María vive en Córdoba. Entonces, realmente no es que exista una necesidad de que cubran los hermanos fosores. Es más una inquietud de que haya alguien que más allá de enterrar a los fallecidos, lo haga de una manera cristiana, con vocación, con cariño, con cuidado. Y aunque como tal no existe esa necesidad, tampoco existe nadie que haga ese servicio. Por eso el obispo se ve interesado por este nuevo concepto y permite que se cree la comunidad. Es verdad que probablemente el hecho de que como tal no exista la necesidad haya dificultado que haya más hermanos fosores. Entonces estoy totalmente de acuerdo que realmente como tal no existía la necesidad de una congregación de enterradores, pero ellos son más que enterradores. La propia población, cuando hablas con ellos, lo dicen. Como los entierros en otras ciudades son muy fríos, con los hermanos hay calidez, hay cercanía, hay vocación, hay cariño. Y realmente esos valores inmateriales es lo que realmente aportan los hermanos fosores. Y por eso todavía siguen trabajando. Sí. Y realmente mucha gente, incluso de Jerez, lo dice, el cementerio no estaba como estaba cuando estaban los hermanos, porque ellos no lo hacen como un trabajo, lo hacen como una vocación, y que el suelo esté barrido, que las plantas estén cuidadas. Yo vi en Guadix auténticas figuras talladas de matorrales que hacen ellos mismos. Un señor de 74 años, sí, de 74 años, hacía una figura increíble, enorme, y con el poco tiempo que tiene. Eso es vocación, de hecho se le notaba el cariño por su cementerio, por tener las tumbas separaditas, bien cuidadas. Yo creo que esos son los valores que ellos intentan aportar. No sé si he contestado o no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, agradecerle a Pablo que nos haya acercado a conocer pues esta congregación que estuvo unos años en nuestra ciudad y a conocer, bueno, pues cómo fue su historia, su trayectoria. Así que nuestro agradecimiento en nombre del archivo y en nombre del Ateneo. Y nada, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.